Muy buenos días para todos, muy buenos días, Dieguito, gracias por la presentación. Les doy a todos también la bienvenida a este espacio. Ya pues Dieguito me presentó muy amablemente con toda la información en torno al desempeño pues que yo llevo ya bastantes años pues trabajando con y para niños y niñas con y sin discapacidad, con trastornos en el neurodesarrollo. Y pues hoy quiero compartir con ustedes un poco de esta experiencia que he podido tener. Espero que realmente sea un espacio muy gratificante para todos, que se lleven muchas cosas aprendidas hoy, que puedan ser útiles para el proceso que ustedes viven en el día a día con sus niños, niñas, jóvenes, adolescentes, familiares. Con discapacidad. Entonces, pues vamos a dar inicio sin más y voy a compartir entonces con ustedes mi pantalla. Espero que esto de la tecnología nos funcione muy bien y que pues podamos como vernos sin ninguna dificultad, pero les pido cualquier cosa que no estén logrando ver o escuchar, nos escriban porfa por el chat para tomar las medidas correspondientes. Entonces, bueno, ya Dieguito confirmó el sonido, entonces vamos a arrancar con este tema que desde el título mismo puede generarnos como muchas inquietudes. Entonces, pues lo planteamos como comunicación y lenguaje. Y pues pensándonos un poquito como siempre esa duda que tenemos como en cuanto a la comunicación, ¿qué será lo que realmente necesitan nuestros niños y niñas, nuestros familiares con discapacidad que por alguna razón u otra pues han tenido dificultades en este ámbito de la comunicación y el desarrollo del lenguaje? Y nos preguntamos como cuál será esa expectativa, hasta dónde queremos llegar, hasta dónde esperamos llegar en esa área. Pues son caminos muy largos que tenemos desde lo terapéutico, desde todos los procesos de rehabilitación, en donde a veces pues damos pasos importantes y otras veces sentimos como que nos quedamos ahí como un poquito estancaditos, como que no sabemos como por dónde ir o qué será lo mejor. Entonces pues yo espero que con estos elementos que abordemos hoy, ustedes se vayan con muchas claridades para también poder ustedes ser quienes acompañen y ayuden a guiar ese proceso de facilitación para la comunicación y el lenguaje de sus hijos o de sus familiares. Entonces, pues vamos a ver qué es esto de barreras o facilitadores en comunicación y cómo podemos acompañar de mejor manera el proceso. Para arrancar, entonces quiero que, como ya lo dijo Diego, vamos a estar muy activos en este taller, va a ser un taller muy participativo, entonces les voy a enviar este link a través acá del chat. Quiero pedirles que entren al link, den clic allí y ese link los va a enviar a una página que yo voy a proyectar acá en la pantalla. Ahí de primerazo les va a salir a ustedes pero ahora les va a salir a ustedes una página. Denme un segundito acá. Creo que tengo que dejar de compartir para entrar a esa y volver a compartir. Les va a aparecer una página en la que les va a aparecer una pregunta. Van ustedes a responder esa pregunta, por favor, para que en línea podamos ver aquí en pantalla, ya compartí nuevamente, para que en línea podamos ver las participaciones de ustedes. Entonces, la idea es que a través de ese clic, de inmediato solamente ingresan y ya les sale la pregunta. Por favor, me confirman si están logrando ingresar. Vamos a darnos unos minuticos para poder hacer esto. Pueden ingresar también con el código QR a los que les quede más fácil, o arriba, en la parte de arriba, ven que podemos ingresar a www.menti.com y utilizar el código para ingresar. Pero lo más fácil para todos va a ser hacer clic en ese link que les acabo de enviar por el chat de Zoom. Entonces, vamos a ir viendo en la pantalla quienes ya ingresan y colocan su respuesta. La pregunta es, en una palabra, ¿qué es comunicación para ustedes? Traten de reducirlo en una palabra, máximo dos, o sea, una expresión como de dos palabritas, algo muy corto, en donde ustedes puedan definir qué es comunicación para ustedes. Cuéntenme cómo ustedes lo ven. Vamos a ver, por aquí ya empezamos a encontrar respuestas. Muchas gracias por esa participación. La idea es que podamos tener acá, digamos que recoger esas voces de ustedes también. Tenemos asertividad, empatía, relación integral, humanismo, wow, interacción con otros. Muy bien, ¿qué más? Podemos poner hasta tres respuestas cada uno allí. Necesidad, una necesidad. Contacto, claro que sí.
expresarse muy bien. Todas las respuestas son válidas. Recuerden que aquí no hay respuestas buenas ni malas, sino que estamos participando a través de la experiencia nuestra, de lo que consideramos, de lo que conocemos, de lo que sabemos. No hay ninguna respuesta buena ni mala. ¿Listo? Conocer, diálogo, expresarse, atención. Muy bien. Humanismo, interactuar, ayuda. Wow, esta de ayuda, qué interesante. Muy bien. Empatía, expresarme, responsabilidad, empatía, muy bien. Vamos a ver, todavía nos queda un minutico más para llenar esta nube de palabras. Vamos a ver cuáles son esas palabras más comunes que vemos que conocemos o con las que asociamos la comunicación, ¿no? ¿Qué es eso de comunicarse? Vamos a ver, creo que cuántos asistentes estamos en este momento. Que aquí no me puedo salir, no quiero salirme para poder ver. Vamos a ir viendo a partir de esta participación de ustedes. Pueden seguir participando si se les ocurren más, porque la idea es que este resultado de estas 9 palabras yo se los voy a enviar también a ustedes. El final que nos quede lo vamos a compartir con la presentación a través de Diego y ustedes van a poder tener lo que vamos construyendo acá. ¿Listo? Muy bien. Interacción, expresar, interactuar, bienestar, manifestar, comprensiones, transmitir información, intercambio de información. Muy bien, empatía, necesidad, expresar, satisfacción, contacto, diálogo, wow, qué interesante. Entonces, miren cómo vamos avanzando. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Ahí mismo donde están, hay otra pregunta. Esta es una encuesta. Y entonces dice, mi hijo o mi hija se comunica y vamos a elegir alguna de estas opciones que están acá. Verbalmente, de manera funcional, habla pero no logra comunicarse bien, utiliza señas o gestos naturales, utiliza imágenes, símbolos, lectoescritura, otros apoyos o no se comunica. ¿Qué responderían ustedes aquí? Vamos a ver ya en esta. Miren cómo se va formando allí la gráfica. Vamos viendo cómo desde sus percepciones, cómo sienten. Esto no es desde el concepto de nadie más que de ustedes. O sea, cómo sienten ustedes que sus hijos o hijas se comunican, o sus adolescentes, sus jóvenes, sus familiares con discapacidad, cómo se están comunicando. Muy bien, tenemos por aquí 4 respuestas en verbalmente de manera funcional, 5 ya. Esto es dinámico, esto se va actualizando en el instante. Una de habla pero no logra comunicarse bien, 2 ahora, 3 ahora. Utiliza señas o gestos naturales, 3 respuestas y 2 en no se comunica. Ya tenemos 6 en verbalmente de manera funcional. Muy bien. Listo, entonces fíjense cómo este ejercicio nos da como una primera mirada de cómo estamos percibiendo esa comunicación. ¿Listo? Hay 6, digamos que 6 respuestas de verbalmente de manera funcional. Tenemos 2 en no se comunica, que son como los 2 extremos, y vamos a ir viendo a partir de esto entonces cómo podemos ir enriqueciendo esos elementos que tenemos para trabajar con nuestros hijos. Vamos a salirnos de acá un momento. Bueno, me voy a devolver aquí un poquitico. Miren cómo tenemos ya 41 respuestas en la nube de palabras. Entonces, se sigue enriqueciendo. Pueden seguir participando allí dejando sus respuestas para que sigamos enriqueciendo la gráfica. Pero me voy a salir por ahora para entonces ir avanzando en otro ejercicio que les quiero compartir. Para eso también me toca venirme por aquí a buscar el link. Les pido me excusen acá si les aparece en pantalla lo que estoy haciendo, pero es para poder interactuar más fácil con ustedes. Entonces les voy a enviar un segundo link y les voy a pedir que entremos ahora. Es tan sencillo como el que acabamos de usar. Les voy a pedir que entremos y ahora vamos a encontrar un mural. ¿Sí? Ese es el mural que vamos a construir hoy en nuestro taller. Entonces, de nuevo van a encontrar allí nuestro título, Comunicación y Lenguaje, Barrera o Facilitador, y vamos a encontrar 3 preguntitas. Los que estén entrando desde celular probablemente les aparezca solamente la primera columna. En la primera pregunta tenemos qué sé sobre el tema, pero pueden desplazar la pantalla hacia la derecha y les va a aparecer la segunda, que es qué me interesó, y la tercera, que es hoy aprendí qué. Este mural lo vamos a ir armando a medida que vamos desarrollando el taller. Por ahora, en este momento, les pido que coloquen sus respuestas de la primera columna. Vamos a ver qué sé sobre el tema. Vamos a darnos 3 minuticos y lo voy a poner aquí en pantalla al tiempo para... Ay,
Aquí, lo voy a poner en pantalla. Vamos a correr 3 minuticos para que vayan entrando a ese link, para que ustedes puedan ir viendo. Perdónenme un segundo, porque aquí me acabo de dar cuenta que todavía no estoy compartiendo. Listo, compartir. Ya, oye, es que la tecnología nos atropella. Bueno, ahí ahora sí ya están viendo el tiempo en pantalla. Y ese tiempo es para diligenciar, como dijimos entonces, nuestra primera columna. Por aquí ya tenemos una respuesta. Vamos a ir colocando nuestras respuestas allí en este tiempo de 3 minuticos. Espero que puedan ingresar. Este es tan sencillo como el otro. Hacemos clic en el enlace y ahí vamos a ir colocando nuestras respuestas. Voy a reenviar el link para los que están entrando en este momento, que les llegue ahí a través del chat. Estamos diligenciando la primera columna de la información que encuentran a través de ese enlace. Solamente darle clic y ya los lleva a esta paginita. Entonces, escriban sus respuestas. ¿Qué saben sobre comunicación y lenguaje? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han aprendido con sus hijos, con sus familiares? Que han tenido alguna dificultad en comunicación y lenguaje, o para los que ha sido más fluido el proceso también, que quieren compartir de lo que saben sobre comunicación y lenguaje. Por aquí nos dicen, un método para poder darnos a entender entre nosotros mismos. Muy bien, lo relacionamos con las palabras que habíamos puesto antes en el ejercicio anterior sobre interactuar con otros, ¿cierto? Vamos a ver, ya se nos está llenando aquí nuestro mural. Muy bien, esa es la idea. La comunicación no es solo verbal, sino también gestual. La comunicación nos permite hacernos comprender y comprender al otro, nuestras necesidades, emociones e ideas. La comunicación es un proceso de interacción que requiere de un emisor y un receptor. Además, hace parte del ser humano y animales. Podemos encontrar comunicación verbal y no verbal. De hecho, un gran porcentaje es no verbal, gestos, tonalidad, posturas. Ahora sé, gracias a mi hijo, que existe el lenguaje más allá de las palabras. ¡Ah, qué bonito es! Que una mirada comunica, que un abrazo transmite y que el amor nos lleva a entendernos. Muy bien, wow, eso es toda una experiencia. Práctica socioafectiva, espiritual, que involucra todas las facultades de las personas involucradas en un proceso interactivo. La comunicación y el lenguaje es una relación que nos permite poder expresarnos con otras personas, ya sea con gestos o verbalmente o no verbalmente. Gracias a esto se da un intercambio de información. Muy bien. Este reloj es estricto. Entonces, listo, muy bien. Miren que alcanzamos a ir leyendo los que teníamos ya ahí en pantalla, y qué interesante que hemos podido ya identificar como esas ideas que ustedes, con las que ustedes están llegando a este espacio. La comunicación y el lenguaje me permite adaptarme para interactuar con los demás. Sabemos lo básico, nos gustaría aprender más sobre el tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes por esa participación tan activa. La comunicación es el acto de recibir y transmitir mensajes a través del habla o con las señas del corazón. Oh, eso me encanta. Muy bien. Bueno, esto está muy bonito, muy emotivo. Todos presentamos una comunicación verbal, o señas, sonidos, gestos. Requiere voluntad, entender y expresar lo que queremos y decimos. Bueno, me encanta que estén muy participativos. Vamos a entrar entonces un poquito en materia. Voy a partir de tener en cuenta todo esto que ustedes me están dejando acá, porque es ese insumo con el que vamos a iniciar nuestra parte ya más específica de nuestro taller. Creo que aquí de nuevo me toca salirme, dejar de compartir para irme a la presentación. Entonces, permítanme un segundito, me devuelvo por aquí y me voy otra vez a compartir. Listo. Entonces, vamos a ir viendo, ya entrando en materia, alguna información que quiero compartir con ustedes hoy, que es importante para que ustedes como padres también lo tengan en su radar, lo tengan muy presente y sean ustedes quienes acompañen de manera muy activa y participativa el proceso de sus hijos. Vamos a empezar entendiendo y conversando un poquito. Fíjense que ese concepto de comunicación, ustedes lo conocen. La comunicación va más allá de un código,
o de una forma, ¿sí? Y la esencia de la comunicación precisamente es esa interacción con otros, es que me permita interactuar con otros. En ese sentido, necesitamos validar las distintas formas de comunicación, no solamente algunas, no solamente las que de pronto son más comunes entre nosotros, los seres humanos, ¿cierto? Como está, por ejemplo, el habla, sino que necesitamos también algunas otras formas. Cuando nosotros tenemos, o nuestros niños, niñas, tienen alguna dificultad en el desarrollo de esas habilidades para hablar, y poder expresarse de manera funcional e interactuar con los otros y hacer ese ejercicio no solo de transmitir una información, porque finalmente podemos como dar la información y lo hacemos todo el tiempo, les damos instrucciones, les decimos cosas, les tratamos de enseñar cosas, pero más allá de eso, hay un intercambio que es en doble vía. La comunicación no es solamente que yo le diga, que yo le hable, ni solamente que él intente expresarme algo, sino también es un proceso bidireccional. Entonces, si no hay un intercambio bidireccional, realmente no estamos hablando de comunicación, sino de transmisión de información. Entonces, la idea es que entendamos esa comunicación como ese proceso bidireccional. Y resalto todos esos elementos que ustedes acabaron de poner en el mural porque son claves, no solamente digamos, el hablar un mensaje comunica. Pero en todo este proceso y en todo este camino, ustedes son más expertos que yo en eso, pues nos encontramos con muchas barreras. Entonces, pues hay muchas estrategias hoy día en los procesos de rehabilitación para estimular el desarrollo de la comunicación y del lenguaje, pero muchas veces también nuestra expectativa es cuándo mi hijo va a hablar y cuándo mi hijo va a hablar bien. ¿Sí? Y hay técnicas y hay estrategias específicas a nivel terapéutico para estimular, ¿cierto? El habla y entonces hacemos terapia miofuncional para, por si es la parte muscular, qué será lo que le está costando, cómo, por qué será que se le está dificultando tanto y nos enfocamos mucho por esa expectativa de que queremos que finalmente logre hablar y queremos hacer todo lo posible para que pueda hacerlo, ¿cierto? No somos nosotros quienes decidimos si terminará alcanzando esa gran meta de poder hablar y poder hablar bien, ¿sí? Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y soy fonoaudióloga de formación y lo sé porque me apasiona el tema y hace uno todo lo posible. Sin embargo, en muchos casos, más allá de lo muscular, más allá de la articulación, de cómo están los órganos para poder fortalecer esos procesos de habla, pues a veces no logramos que los niños hablen, ¿sí? Y no somos nosotros quien va a definirlo, no somos nosotros quienes podemos asegurarles a ustedes que sí lo vamos a lograr o decirles, no, su hijo nunca va a hablar. O sea, eso sí, digamos que un profesional no debe arriesgarse a hacer esa clase de juicios porque realmente no podemos asegurarlo. En ese sentido, lo que sí podemos asegurar y lo que sí podemos garantizar es que logremos una comunicación funcional, así no sea que 100% esa comunicación sea a través del código oral, es decir, hablado. Podemos utilizar otras estrategias, ¿verdad? Entonces, en ese camino nos vamos encontrando con muchas barreras de muchos sentidos y ustedes, como les digo, son quienes realmente han experimentado mucho esa identificación de esas barreras y sabemos que esas barreras no están y no, digamos que no parten de la condición de nuestros pequeños, ¿sí? ¿Hay una deficiencia? Sí, puede estar, pero la barrera está en el entorno. Recuerden siempre esto, la barrera está en el entorno. Entonces, la barrera no es la deficiencia que tiene mi hijo, que puede estar allí y puede estar, digamos, es parte de ese concepto de discapacidad que hoy día conocemos, ¿cierto? Pero no es eso en esencia lo que le está impidiendo interactuar con otros. La barrera, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Cuáles son esas formas que estamos utilizando para facilitar la comunicación de nuestros hijos? Entonces, entendemos como barrera cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Este es el concepto grueso de barreras. Esto es, digamos, como en general, cómo se define una barrera. Y la ley 1618, que es la ley que establece la garantía de los derechos para las personas con discapacidad, nos da una clasificación de ese concepto de barreras. Entonces nos dice que hay unas barreras actitudinales, unas barreras comunicativas y unas barreras físicas. En las actitudinales, pues están aquí todas estas actitudes, precisamente como lo dice su nombre, conductas, frases, sentimientos, preconcepciones que nos están impidiendo o limitando la participación. Estas las encontramos a diario, digamos que tiene que ver con todo el tema cultural, cómo nuestra sociedad todavía
comprende la discapacidad y cómo también encontramos esas respuestas a diario en cualquier parte, ¿cierto? Esas dificultades que incluso a veces son solamente como esas preconcepciones o esos prejuicios de que una persona con discapacidad no se va a poder comunicar o no va a hablar o no puede ser funcional en su comunicación. Eso en cuanto a lo actitudinal. Las comunicativas, pues son precisamente las que se enfocan en esas que impiden o dificultan el acceso a la información, el acceso por ejemplo, a las prácticas pedagógicas para el aprendizaje, ¿sí? El acceso al conocimiento en general, que permitan también que las personas puedan interactuar y digamos que la comunicación pues nos hace seres sociales y pues nos permite también a partir de esa comunicación pues aprender, ¿verdad? Y las barreras físicas, que son pues todos estos obstáculos de infraestructura, de tipo físico, que dificultan pues como la accesibilidad a todos los espacios y la participación de las personas, por ejemplo, en eventos públicos, sí, en lugares públicos, en entidades públicas o privadas, pero que puedan tener, que puedan movilizarse con cierta autonomía y con cierta independencia. Entonces, fíjense cómo pues están como categorizadas esos tipos de barreras y nosotros nos vamos a centrar hoy en estas, en las comunicativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues necesitamos fluir en ese proceso, necesitamos que nuestro hijo sea lo más funcional posible en su comunicación y entonces vamos a apuntarle a minimizar todas las barreras que encontremos para eso. Para poder minimizar, pues vamos a utilizar como el término que se contrapone a ese concepto de barreras, que es el de facilitador o apoyos. ¿Qué busca un facilitador? Aumentar la independencia, la autonomía, favorecer la protección, facilitar el aprendizaje y la participación en actividades. Entonces, fíjense que como facilitador no están solamente digamos, como los procesos con un solo enfoque o con una sola técnica o dirigidos a una meta puntual, sino que aquí nos abrimos a muchas más posibilidades que en últimas le generen a nuestros hijos la independencia y la autonomía para que puedan realmente interactuar con el entorno de manera cada vez más funcional y autónoma, sí, que puedan expresarse realmente desde su propia capacidad y desde su propio pensamiento. Entonces, para la comunicación, volviendo a ese marco de barreras de comunicación, pues, ¿cuáles son esos facilitadores o apoyos? Entonces, conocemos, pues, estos procesos terapéuticos de los que veníamos hablando, en donde buscamos casi que primariamente, digamos que es un objetivo muy prioritario siempre en los procesos terapéuticos, pues, que nuestro niño hable, ¿cierto? Que pueda hablar, que pueda articular, que cada vez pueda hacerlo más claro, más fluido. Y sí, sigue siendo una meta. Digamos que el hecho de que esta sea una prioridad y que lo logremos, pues va a ser un avance gigante, ¿cierto? Por eso tiene ahí como la estrellita de que ese es nuestro proceso como clave allí. Sin embargo, de nuevo, en ese camino y en ese trasegar, como no podemos garantizar que todos van a lograr llegar a un proceso de habla perfecto y funcional, pues entonces muchas veces esa misma insistencia de pronto y que a veces nos enfocamos tanto en ello que dejamos de ver el panorama más grande y entonces ese mismo proceso que puede durar años y años y años de terapia se nos convierte en una barrera, ¿sí? Entonces aquí es donde tenemos que sentarnos y ponerle la lupa a esto. Entonces decir como, bueno, ¿cuál es la prioridad? ¿Sí? Que el niño hable como tal, es decir, que sus órganos fonoarticuladores se articulen para producir el habla de manera funcional, que logre articular un sonido, una sílaba, una palabra, cuando estamos ya de pronto en edades avanzadas, en edades escolares, en donde de pronto esa comunicación todavía, a pesar de que vamos avanzando, no es tan funcional para el proceso que se esperaría, de pronto todavía no logra articular una frase completa o de pronto apenas está logrando unir dos palabras y el proceso pues de aprendizaje esperaríamos que fuera un poco más allá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo de pronto también otros procesos se van limitando porque ese desarrollo del lenguaje todavía está, del lenguaje oral, todavía está un poco más por debajo de esas habilidades? ¿Qué nos pasaría ahí? Fíjense que estamos hablando que se nos empieza a volver una barrera en sí misma y no nos damos cuenta porque lo vemos como que seguimos trabajando por ese objetivo, seguimos luchando por esa meta y está muy bien, pero ¿en qué punto se nos convierte también en una barrera?
una barrera que tenemos que romper, ¿sí? Una barrera que tenemos que romper porque no nos podemos estancar nosotros con esos procesos, sino que necesitamos fluir. ¿Y qué significa romper esa barrera? ¿Será que entonces no seguimos con la terapia? No, 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 no significa eso. Lo que tenemos que abrir son las posibilidades de los recursos que les vamos a proporcionar a nuestros hijos. Entonces, claro, el habla es uno de los canales, ¿cierto? Es esa gran meta a la que le apuntamos, pero no quiere decir que no haya otro tipo de códigos o de formas o de recursos que podamos utilizar y que son igualmente válidos para lograr esa comunicación funcional. Entonces, aquí encontramos este concepto de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa, como el uso de pictogramas, señas, gestos naturales, lectura, escritura, y de aquí voy a recoger un poco de lo que ustedes dejaron en la primera parte del mural. En ese mural varios mencionaron, hay aspectos de comunicación verbal, pero hay otros no verbales. El tono de la voz también comunica, la expresión facial también comunica, las señas comunican, los gestos naturales comunican, ¿cierto? Entonces, este concepto de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa recoge todo eso, ¿sí? De hecho, hay un concepto que es de comunicación total y es donde validamos pues el uso simultáneo de todas esas alternativas o todas esas formas de comunicación y que realmente el objetivo no es en ningún momento sustituir el habla. Sí, aquí fíjense que yo no he hablado en ningún momento de entonces no vamos a trabajar habla, sino que nos vamos, no, sino que vamos a abrir las posibilidades, o sea, vamos a ampliar ese panorama en cuanto a la comunicación y no nos vamos a enfocar solamente en esos objetivos relacionados con habla, sino que vamos a validar y a empezar a ser partícipes de un proceso de comunicación mucho más abierto, mucho más amplio, en donde validamos todas estas formas. Hay muchos imaginarios en torno a este concepto de comunicación, pero lo primero que yo quiero, de comunicación aumentativa, lo primero que yo quiero aclarar es a qué hace referencia el aumentativo y el alternativo. El aumentativo precisamente es el que permite amplificar las habilidades comunicativas y digamos que al hablar de aumentativo lo que hace es referirse a que en ningún momento busca sustituir el habla. Entonces seguimos trabajando en pro del habla, seguimos trabajando, pero no desde un modelo motor de los órganos fonoarticuladores, la articulación, el punto, el modo, cómo lo está pronunciando, ¿no? Sino más desde cómo le estamos brindando y le seguimos modelando el uso de las palabras, el uso de una frase, el uso, pero apoyado, ¿sí? Apoyado, este término es muy importante, apoyado en otras herramientas como imágenes, ¿sí? O señas o gestos o palabras escritas, incluso si ya, digamos, hay algún reconocimiento de palabras escritas. Esto depende del nivel en el que cada niño se encuentre. Pero el punto es que nos aumenta, por eso se llama aumentativo, entonces nos aumenta y nos ayuda a tener ganancia de otros elementos de la comunicación, no solo quedarnos ahí como tan cerrados en ese proceso de habla. Y alternativo, entonces alternativo también es importante aclararlo, se refiere sí a cuando definitivamente pues no hay una producción oral, no logramos, ¿sí? O nos quedamos en producción de vocales, nos quedamos en producción de sonidos aislados o de algunas sílabas que no constituyen una comunicación funcional. Entonces, optamos ya por utilizar estos otros recursos ya de manera alternativa. Ahí sí, digamos, como para suplir eso que no hemos logrado ganar a nivel de comunicación a través del lenguaje oral. ¿Listo? Esta claridad es muy importante, porque fíjense que en ningún momento, repito, dejamos de intentar estimular el habla y la producción oral. Sí, esto es clave que lo tengamos muy presente. Bueno, y en ese sentido, entonces nos vamos a ir ahora sí a ver algunos recursos entonces adicionales que pueden ser o constituir esos facilitadores o apoyos, porque decimos, bueno, sí, hay algunos, señas, gestos naturales, pues naturalmente en casa se da esto, entonces como el niño tiene hambre y entonces nos muestra con su manita la boca cuando quiere comer, los niños que no tienen lenguaje verbal, o de repente se toca sus partes para decir que tiene, para avisar que quiere ir al baño, o ya sabemos como qué carita hace cuando está cansado o quiere dormir. Pero pues hay otros recursos que nos ayudan a que estas opciones de apoyo sean más estructuradas y nos permiten no solamente que nos pueda comunicar las necesidades básicas, sino brindarles formas de que realmente empiecen a través de casi que formas muy estructuradas a enviarnos mensajes y a transmitir mensajes con mucha más carga informativa y con mucha más carga comunicativa. Entonces vamos a ver cuáles son esos recursos de apoyo.
Hoy día la tecnología nos permite acceder a muchas fuentes de información. Yo les voy a dejar en esta presentación al final, van a ver los enlaces para acceder a páginas web que son gratuitas, ustedes no tienen que pagar, pero tienen acceso a todos estos, a todos estos recursos de imágenes, ¿sí? Que pueden utilizar en casa y en esto quiero ser enfática en que, claro, digamos que siempre su fonoaudióloga va a estar en cabeza del proceso de rehabilitación a nivel de comunicación y lenguaje, pero ustedes como familia deben tener un rol activo. Sí, esto es, digamos que parte de la intención de este taller, que ustedes sientan que pueden tener un rol activo. Entonces, no nos quedemos solo esperando, pues, como que nos sugiere la fonoaudióloga. Vamos a estar en línea con ella siempre. Sí, hay que trabajar en equipo. Esto es un proceso de trabajarlo siempre en equipo. Pero cuando los padres y las familias están muy activas en este proceso, pues el alcance de eso es mucho mayor. Entonces los invito a que ustedes también se sientan cómodos y se sientan tranquilos de entrar a estas páginas, explorar a ver qué se encuentran. Siempre estas páginas están diseñadas como para ser de fácil acceso, para descargar una imagen, para descargar incluso actividades que pueden encontrar allí para estimular algún tipo de habilidad en los niños, pero realmente no es difícil que ustedes puedan acceder a esto y pueden armar ustedes mismos como esas ayudas para sus hijos y de nuevo, siempre pues apoyándose en ese proceso con la fonoaudióloga que esté trabajando con ustedes, pero no dejen ustedes de tener también estas iniciativas y de ser muy activos en este proceso porque fíjense que donde más el niño se comunica, pues es también en casa con ustedes. La familia es el círculo primario a nivel social para los niños, ¿sí? Entonces, ellos están todo el tiempo o en casa o puede que estén en colegio, pero digamos que ese ya es un círculo secundario, pero el círculo primario para la socialización, para la comunicación y para el desarrollo de estas habilidades es en casa. Entonces, somos nosotros los primeros llamados a estar apoyando este proceso. Entonces, fíjense cómo podemos encontrar recursos para organizarles a ellos casi que la secuencia de actividades que pueden hacer en un día, y esto es lo que llamamos una rutina de actividades, ¿cierto? Podemos organizarlos, pero además esto es muy importante para que ellos comprendan. Entonces, fíjense que aquí hay elementos que se refuerzan que no solo tienen que ver con la interacción social, sino con la comprensión, con que facilitemos procesos de comprensión para los chicos a los que les cuesta comprender, por ejemplo, la rutina del día, a los que les cuesta comprender, por ejemplo, conceptos específicos, pues los podemos explicar o utilizar imágenes, recursos gráficos y visuales para que ellos, para facilitar la comprensión de esos aspectos que de pronto nos han costado con los chicos. Entonces es muy importante que utilicemos recursos como estos. Fíjense que esto es lo que llamamos pictogramas. Y los pictogramas son los que precisamente nos permiten representarles a los niños en gráficos esa información que a veces les cuesta comprender o organizarles una rutina, una secuencia de acciones sobre qué es lo que esperamos que haga, cómo esperamos que se mueva durante el día. E incluso para los chicos con trastornos de espectro autista, las rutinas sabemos que son muy útiles para introducir cambios estructurados también. O sea, a veces pensamos que las rutinas los van a hacer más rutinarios. Y no, parte del objetivo de las rutinas es precisamente irles introduciendo cambios, pero ir introduciendo cambios de manera estructurada, no de último momento, no, sí, no de carrera, sino también ir organizando con ellos las rutinas de cada día o de cada semana y tener la posibilidad de anticipar esos cambios dentro de esas mismas rutinas para que ellos los reciban también de manera más tranquila. Podemos también comunicar esos cambios, pues incluso de última hora, cuando ya no es posible hacer alguna actividad y nos toca cambiar de planes porque algo pasó, ¿cierto? La vida es así, dinámica. Entonces, los apoyos visuales y los recursos que podemos utilizar para la comunicación en estos casos, pues también se hacen muy valiosos para poder trabajar esas habilidades de anticipación que en los trastornos de espectro autista pues particularmente siempre implican un reto muy grande porque no es tan sencillo trabajar o más bien flexibilizar esa concepción que ellos tienen de cómo deben ser sus actividades en el día. Entonces, las rutinas siempre son útiles para esto y las imágenes nos permiten trabajar con ellos esa representación de las actividades del día en imágenes e ir moviendo, ¿sí? E ir jugando como con esa información visual.
Estos son otros ejemplos muy sencillos de cómo les presentamos a ellos esa información. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? Para organizarlos a ellos, para ayudarles a que comprendan mejor, para enseñarles procesos que muchas veces cuestan, como la ida al baño, como el lavado de manos, como cómo hacer, por ejemplo, si llegan del colegio y qué hacen en la tarde. Entonces, de nuevo, una rutina sencilla con un paso a paso les ayuda a ellos mucho a comprender las instrucciones, a comprender la información que van a tener que aprender en ese proceso. Entonces, muchas veces creemos que porque auditivamente todo está bien, entonces, no, pues ya me está escuchando y pues no tengo que decir, que darle mayor información. Si él entiende, pues entonces me entenderá con lo que yo le diga, pero muchas veces la información que llega por vía auditiva no se procesa igual que la que llega por vía visual. Entonces es clave poder utilizar este tipo de recursos para que ellos comprendan esa información que les estamos brindando y que también puedan ser entonces a partir de esa comprensión, pues tener también una participación más activa en estos procesos. Aquí incluí esta manito porque este es un proceso que muchas veces para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes e incluso adultos que no tienen una comunicación verbal oral, pues lo hacemos a través del señalamiento manual, ¿sí? Y entonces acá viene otro de los imaginarios que está en torno a todos estos temas y tiene que ver con que si le permitimos que señale, entonces no va a hablar, ¿sí? Esto es algo que culturalmente se ha arraigado mucho, pero entonces lo que, digamos que esto puede tener cierta, por decirlo así, cierta ganancia en términos de que, claro, se le genera la necesidad de tener que usar las palabras, pero no siempre resulta tan bien. Y entonces lo que ocurre es que ni atendemos la necesidad comunicativa, ni logramos que diga las palabras, ¿sí? Porque no se trata solamente de que es que no quiere hablar. Y entonces necesitamos presionarlo de alguna manera para que suelte las palabras. No es realmente de esa manera como ocurre. Entonces, lo que sí estamos sacrificando cuando le decimos, ay, no, hasta que no me diga la palabra, yo no le paso lo que me está mostrando, cuando yo le estoy entendiendo lo que me está pidiendo. Entonces, lo que estamos sacrificando ahí y que cuando se pierde es muy costoso recuperar es la intención comunicativa. Entonces, yo siempre les digo a los papás, la intención comunicativa es lo que más tenemos que salvaguardar. Entonces, es clave que podamos validar esos intentos de comunicación que incluso vienen a través del señalamiento manual y que muchas veces, sobre todo en los trastornos de espectro del autismo, el mismo señalamiento a veces es costoso de lograr porque pues tenemos que trabajar con ellos esa intención de comunicar. Entonces, muchas veces es importante con apoyo físico enseñarles el señalamiento, ¿sí? Enseñarles a mostrar con el dedito qué es lo que nos están mostrando. Y para eso, pues utilizamos recursos como imágenes para que ellos nos muestren y nos señalen pues qué es lo que nos están queriendo compartir. Esos recursos y esas imágenes, fíjense que se pueden utilizar con distintas intenciones. Entonces podemos, de nuevo, como nos facilita la comprensión, entonces nos permite comunicarles a ellos qué sí pueden hacer o qué esperamos que hagan y qué no. Sí, por ejemplo, esto para hacer énfasis en que esto tiene también un impacto a nivel conductual. Entonces muchas veces hay comportamientos que se evidencian en los niños y que no explicamos, ay, es que no sé por qué siempre muerde al otro, o no sé por qué siempre pega, o no sé por qué grita, pero pues resulta que no tiene una forma de expresar o de comunicar lo que está sintiendo o lo que está queriendo, y entonces pues a través de la conducta está comunicando cosas. Y son conductas inadecuadas, sí, pero pues el niño no tiene otra opción. Si no le estamos dando otras opciones de comunicar, pues él busca las suyas. Entonces es muy importante que esto también lo podamos usar con esas funciones para que el niño logre expresar y no necesariamente a través de conductas exprese las cosas que está queriendo. Entonces fíjense cómo también podemos trabajar para enseñarle lo que esperamos o no esperamos que haga, siempre usando el señalamiento manual. Pero también fíjense que pongo siempre aquí la imagen abajo de la producción oral. O sea, no quiere decir que entonces vamos a mostrarle ahora todo con el dedo y entonces ya no tenemos ningún estímulo auditivo. No, precisamente ahí es donde seguimos motivando la producción oral, seguimos enseñándoles vocabulario, seguimos les enseñando palabras, pero no dejamos la parte visual. Entonces estamos todo el tiempo señalando y apoyándonos por ese lado. Fíjense cómo este es un ejemplo de un tablero de comunicación sencillo que se utiliza con la finalidad de enseñarle al niño conductas
lo que está bien, lo que está mal frente a ciertos comportamientos. Entonces, nos ayuda no solo a la expresión, sino también a la comprensión. Aquí otro tipo de actividades, esto para que se den cuenta que estas imágenes las van a encontrar en los recursos que les voy a dejar, y fíjense cómo encontramos cualquier tipo de vocabulario. O sea, en esos recursos no hay palabra del vocabulario del español que yo haya necesitado y no haya encontrado. Siempre hay algún pictograma que nos representa ese concepto. Entonces es muy importante, y muchas veces en la experiencia hemos visto que al utilizar este tipo de recursos, claro, como se señala, pero también se les está nombrando a los niños la información verbal, pues entonces siempre hay una posibilidad de que ellos empiecen a imitar las palabras completas. Hay niños que no decían ni una palabra y con estas estrategias pasan a decir palabras o incluso frases de un momento a otro. ¿Sí? No siempre pasa, por eso repito, no es que nosotros sepamos cómo se va a dar el proceso, pero puede pasar que en algún momento del proceso los niños empiezan a producir. Entonces, fíjense que acá es donde resaltamos que el problema no siempre está directamente asociado a los órganos fonoarticuladores, ¿sí? Y al habla, sino que hay otras variables que están ahí. Bien, vamos a ver acá otros ejemplos de cómo poder hacer. Fíjense que acá yo les mostraba, este es un pantallazo de un tablerito de comunicación, esto viene prediseñado, uno entra a la página, lo descarga y lo puede usar. Pero también podemos imprimir pictogramas así independientes y montarle al niño en una especie de álbum, lo que llamamos un álbum de comunicación. Las franjas blancas que ustedes ven al fondo son velcro, son cintas de velcro, en donde las podemos pegar y despegar los pictogramas. Entonces, al pegar y despegar los pictogramas, pues podemos armar diferentes tipos de combinaciones y así diferentes tipos de frases. Fíjense, acá me parece importante resaltar. Es importante jalonar el desarrollo del lenguaje de los chicos en términos de la estructura. No es lo mismo que un niño se comunique a través de palabras a que pueda combinar 2 o 3 palabras en una frase. Entonces, puede señalar el banano para decirnos que quiere banano, pero lingüísticamente lo que estimulamos en el proceso psicolingüístico, cuando le ayudamos a estructurar una frase como yo quiero comer banano, le estamos jalonando el proceso de desarrollo psicolingüístico muchísimo más que mantenerlo solamente como con que nos señale el banano y ya sabemos que quiere banano, ¿sí? Entonces, o puede ser que incluso nos señale el banano para indicarnos que algo pasó con el banano, que se encontró, o no sé, que algo está relacionado con eso, pero no necesariamente que quiere comer banano, y nosotros podemos entender un mensaje erróneo. Entonces, fíjense cómo es clave que podamos ayudarle a estructurar el lenguaje cada vez de forma más avanzada. Este proceso lo van a llevar ustedes muy guiado también, como les digo, por su fonoaudióloga, pero es para que ustedes lo tengan en el radar, que todo lo que podemos jalonar, digamos, en ese sentido, y no quedarnos solo como repitiendo esas sílabas, esos sonidos, ahí que de pronto a nivel oral es lo que vamos hasta ahora avanzando. Podemos ir avanzando en otros aspectos de ese desarrollo lingüístico. Este es otro ejemplo de cómo empezar a trabajar con los chicos esa representación de las imágenes, cómo también a veces se necesitan los objetos concretos, reales, y asociarlos a la imagen para que ellos empiecen a comprenderlos y ahí sí empezar a usarlos en un sistema ya más como tipo álbum de comunicación. Y este es un video que quiero compartirles y les voy a pedir que por favor me confirmen si lo están escuchando. ¿Lo escuchan bien? Ay, no me lo abre. Bueno, lo voy a abrir desde el computador para que ustedes puedan verlo. Y, perdón, me voy a salir de aquí un momentico para abrirlo desde acá. Vamos a ver solamente el primer minuto y medio de este video, no es largo. En la presente sesión os mostraremos el funcionamiento de la ¿Me confirman si escuchan el audio del video, porfa, a través del chat? Sí, correcto, sí se escucha. Gracias, Liz. aplicación TACAP, herramienta de comunicación aumentativa y alternativa. Esta aplicación consiste principalmente en un cuaderno de comunicaciones. Para acceder al cuaderno de comunicaciones bastará tocar la pantalla principal. Como se podrá observar, el cuaderno de comunicaciones puede tener muchas hojas de pictogramas, las cuales pueden estar clasificadas de acuerdo a los criterios del terapeuta o de las necesidades del niño.
Obsérvese que para cambiar entre hojas de pictograma basta simplemente deslizar el dedo. Para formular una petición es cuestión simplemente de seleccionar los pictogramas adecuados. Quiero comer galletas. Quiero comer galletas. Los pictogramas se pueden reproducir sus sonidos uno por uno Quiero comer galletas. o toda la frase en su conjunto. Quiero comer galletas. Para modificar la tirafrase es posible la eliminación uno por uno de los pictogramas Quiero comer yogur. Quiero comer yogur. o eliminar toda la tirafrase. Bien, ustedes van a tener en la presentación el link para que puedan ver el video completo si es de su interés, que pues me parece que es importante que lo conozcan, que lo puedan explorar completo. Pero acá esta primera parte de este video es para mostrarles cómo también podemos usar la tecnología. Entonces ya vimos ejemplos de como los que están en pantalla de cómo armar ese material manualmente y digamos que en principio podemos cuando no son tantas imágenes tenerlo así organizado, pero el lenguaje tiene muchas posibilidades. Entonces se trata de abrirle esas posibilidades a nuestros niños y niñas y poder brindarles a través de la tecnología también un banco de imágenes probablemente más amplio, más grande y fíjense cómo nos permite estructurar frases y sobre todo qué ganancia tiene, que permite inmediatamente escuchar la producción, ¿cierto? El audio de esa producción y en primera persona, es decir, ¿cómo le explicamos a un niño cuando digo quiero comer y si yo le digo di quiero comer, pero él entiende que me estoy refiriendo a mí, no a él? Entonces, es muy importante el uso de esa primera persona cuando les modelamos a los niños qué es lo que quieren decir. Este tipo de aplicaciones en un celular o en una tablet nos permite también estimular esa correcta producción de los, digamos, de la primera persona. Entonces, cuando me refiero a mí, cuando me refiero al otro, ¿sí? Y el hecho de que ellos tengan siempre esa retroalimentación auditiva es como hacer como si el niño fuera el que estuviera diciendo efectivamente esa frase. Entonces, fíjense todas las posibilidades de comunicación que tienen. Esto es un ejemplo simplemente para pedir comida, pero es muy valioso cuando los niños necesitan expresar su emoción, cuando muchas veces necesitan contarnos qué les pasó en el día, ¿sí? Cómo estuvo el colegio, si vivieron algo muy chévere, muy emocionante, o si vivieron algo no tan chévere, ¿sí? Y muchas veces la comunicación no les alcanza a dar para expresarnos eso y pues simplemente nos quedamos sin saber, ¿sí? ¿Qué piensa, qué siente? Entonces es una opción que de verdad puede, como les digo, ampliar las posibilidades de comunicación de nuestros niños y niñas. Entonces aquí ya empezamos como a compartir con ustedes esos recursos. Esta es una página web que ustedes pueden visitar, pueden conocer, pueden explorar. Tiene muchas cosas, pero dentro de todo lo que tiene seguro que van a encontrar qué es eso que ustedes quieren priorizar para trabajar con los niños y las niñas. Esta presentación las vamos a compartir, entonces pues va a quedar allí como para que ustedes lo conozcan. Son distintas páginas web. Esta de Arasac es una página que surgió, se creó y ha crecido también por el apoyo de las familias y de profesionales que alimentan allí recursos y que está dirigida pues a facilitar la comunicación para los niños y niñas con discapacidad intelectual, con discapacidad cognitiva, con discapacidad, perdón, con trastornos de espectro autista que requieran este tipo de recursos. Estas dos aplicaciones que ven en pantalla en este momento son específicas para el manejo de los tiempos. Muchas veces a nuestros niños les cuesta el manejo del tiempo, comprender los tiempos, porque el tiempo es un concepto muy abstracto. Entonces, estas son dos aplicaciones que ustedes van a poder conocer en las que se puede representar visualmente el paso del tiempo y les vamos a decir cuando, por ejemplo, esta del mouse timer es mostrarles cuando el ratoncito llegue al queso, se te acaba el tiempo para hacer la actividad que tienes. Entonces, son recursos tecnológicos también para facilitar la comprensión de los tiempos, pero de nuevo son apoyos visuales. Entonces, no nos olvidemos de ese canal visual tan importante, del uso de las imágenes para facilitar la comprensión y la comunicación con nuestros niños, el señalamiento importantísimo para que podamos brindarles a ellos opciones y sobre todo ser nosotros
muy receptivos en lo que ellos nos están queriendo compartir, ser sus primeros oyentes y sus primeros receptores. Ahora también lo mencionaron en el muro, se necesita un emisor y un receptor. Entonces, qué bueno que al enseñarles estos a los chicos, nosotros podamos ser esos primeros receptores de todo lo que ellos nos están queriendo contar y transmitir. ¿Mm? Hasta aquí, bueno, hasta aquí la presentación en nuestro, digamos, temática como tal, pero también me voy a devolver un momentico aquí a nuestro mural para ver cómo vamos. Dice, ¿qué me interesó? Por aquí hay una sola respuesta. De nuevo los invito a que entren y completen ese qué me interesó, que se refiere como a qué les quedó sonando, ¿sí? Como dice, uno generaliza la comunicación y es un tema muy amplio, sí, de acuerdo, así tal cual es. Este que me interesó es una columna muy para ustedes, ¿sí? Porque son temas que ustedes pueden seguir explorando, son temas que ustedes pueden seguir conociendo. Entonces, clave que se lleven hoy estas ideas. Es solo una horita, fue un tiempo que se me pasó veloz, ya se nos acabó. Se me pasó muy rápido, pero fíjense que mencionamos muchos aspectos importantes sobre los que ustedes pueden seguir profundizando. Entonces, tómense la libertad de buscar, de acceder a estos recursos que les vamos a compartir, de conocerlos y de utilizarlos en los procesos de sus hijos. La tercera columna es Hoy aprendí qué. De nuevo, los invito a que sigamos diligenciando acá y pongan sus comentarios para que completemos este mural porque yo lo voy a descargar y se los vamos a compartir también con la presentación. Dice, el uso de pictogramas como medio de comunicación, me interesó los recursos de imagen, de pictogramas, qué chévere, ojalá todos esos recursos les sean muy útiles a ustedes. En la tercera columna, entonces nos dicen por aquí, cada niño es un mundo, hay muchas herramientas para comunicarnos, solo debemos buscar la que nos ayude a hacernos entender y comprender sus necesidades. Muy bien, qué excelente aprendizaje ese de hoy, me encanta. Espero de verdad que para ustedes haya sido muy enriquecedor este espacio. Voy a entrar por aquí al chat para ver también qué de pronto nos han escrito por aquí. Bueno, ya Dieguito nos envió el link de asistencia, entonces por favor para que ustedes también lo puedan entrar y diligenciar su asistencia. Asterix Grid App es muy buena, sí señor, es otro recurso, gracias por compartirlo Marisol, para que todos podamos también explorarlo, conocerlo, son opciones que ya ustedes fíjense que las tienen ahí en el radar. Debíamos pensar más en la comunicación y no solo en el habla, es cambiar el paradigma, sí señora, un poco es cambiar un paradigma, es cierto. Muy bien, bueno, me encanta esa participación que están teniendo en el mural, que el habla no es el único método de comunicación y podemos tener otros métodos para expresarnos. Muy bien, en intereses, tema indispensable en la vida, mucho aprendizaje, herramientas muy buenas, qué bueno, me alegra eso un montón. Establecer comunicación es siempre una oportunidad de gozar y construir. Sí, señor, excelente, muy bien, excelente. Bueno, como les digo, voy a recoger todo este mural y se los vamos a compartir porque de aquí nos queda mucha información también muy valiosa. Entren por favor al formulario de asistencia porque allí es donde nos van a quedar sus correos electrónicos para poderles enviar esta información. Entonces no se olviden de llenar allí los datos para que también nosotros quedemos con sus datos. ¿Listo? Sacar la comunicación aumentativa alternativa de las terapias. Sí, señora, no es solo en la terapia, es también en casa, es también desde todo lo que podamos hacer como familias en ese sentido. Muy bien, excelente, muy interesante la comunicación aumentativa, los pictogramas, me llevo la importancia de usar tantas herramientas y opciones que tenemos para incentivar y trabajar la comunicación y sobre todo la creatividad para llegar a comprender más que un mensaje es la intención. Muchas gracias, muy interesante, qué bueno. Hoy aprendí, hay ayudas por internet como los pictogramas y videos para la ayuda de mi hijo, lo cual es una herramienta para su aprendizaje. Excelente, muy bien, me encanta que se lleven esto como una buena experiencia y que de verdad lo puedan utilizar. Para los cuentos en pictogramas, en internet se encuentra la página Pictocuentos, es muy buena, sí señor, excelente, Eliana, muchas gracias. Fíjense cómo como papás podemos enriquecernos entre nosotros. Recuerden que siempre como padres son una red de apoyo también, entonces miren cómo hay familias que ya conocen algunas herramientas, que las pueden recomendar, que las pueden compartir, entonces no dejen que esas redes se rompan, sino al contrario, enriquezcamos esas redes de apoyo, colaborémonos siempre en ese sentido para poder enriquecer más este proceso, ¿sí? Creo que el tiempo ya se nos agota, Dieguito, entonces yo Eh, a dejar de compartir por ahora la pantalla.
Claro que Eh, sí, doctora. Sí podemos habilitar unos minutos de preguntas, si alguno de los papitos quiere participar con algún aporte o si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, bienvenida sea. vale. Pueden levantar la mano, por favor, quien desea hacer alguna pregunta para habilitar el micrófono. No sé, parece que no hay preguntas. O todo quedó muy claro, o también el hecho de la participación del mural creo que fue interesante para recoger esos comentarios. Bueno, Marisol, sí por aquí está levantando la manito. Señora Marisol, buen día, bienvenida. Buen día, sí, pues más bien como un comentario que uno pocas veces ve que dentro del DUA y el PIAR se incluyan este tipo de herramientas pues de manera efectiva, porque pues uno ve pues a los otros papitos y se da cuenta en compañeritos de mi hijo que realmente pues eso no se lleva a cabo y sería pues como lo ideal para que ellos su proceso de academia lo puedan llevar de manera más ágil. Sí, tú acabas de mencionar algo muy valioso, Marisol, y es que en el contexto escolar es complejo, digamos, en el sentido de que no es ese espacio en donde les van a enseñar la estrategia de uso, pero sí es el espacio donde se espera que lo use, que lo ponga en práctica, ¿cierto? Donde sea más funcional. Sin embargo, el proceso para que realmente ese apoyo le brinde esa autonomía es el que hacemos y ganamos más en ese círculo primario, como mencionábamos ahorita, que es en casa. Por supuesto, en el proceso terapéutico, que es donde, de nuevo, se lidera este proceso. Y en casa, si logramos hacer que eso cada vez fluya mejor, que eso cada vez sea, digamos, que vaya teniendo un avance en términos de autonomía e independencia, pues es cuando podemos llevarlo a esos otros contextos, a esos otros círculos sociales más amplios como la escuela. Entonces, no es fácil, es difícil. Yo he estado también en aula haciendo la implementación de estos procesos y de verdad que muchas veces todavía el niño, niña o el adolescente requiere como ese acompañamiento uno a uno para utilizarlo y entonces allí pues está siempre como la barrera del tiempo, que pues está todo el resto de estudiantes, hay una demanda académica, están las clases, los horarios, la hora de salida, bueno, son muchos factores que juegan allí, pero realmente en cuanto más autonomía podamos ganar mediante estos procesos, pues mucho más el niño también va a poder utilizarlo en ese espacio. Entonces, fíjense que es un trabajo en equipo definitivamente, Marisol. Yo sé que no es fácil, o sea, realmente en el contexto escolar es un escenario difícil para que ya, digamos, con algunos elementos el niño vaya y fluya totalmente, no, es parte del proceso, pero estoy segura también que, y es posible hacerlo, que tanto en la planeación de aula con el DUA, como en los recursos que se registran en el PIAR como recursos de apoyo, pues sigamos haciendo presencia con estas herramientas, que sigamos considerándolos y llevarlos al colegio. Si el colegio no los propone, nosotros como familia ahí es donde tenemos ese rol activo, y ustedes saben que en el PIAR la familia tiene un rol muy activo y tiene también como esa corresponsabilidad de aportar al PIAR. Entonces, si hay recursos en comunicación que estamos usando y que vemos que son funcionales para nuestros hijos, también podemos proponerlos en el PIAR. El maestro no nos puede decir, ay, no, 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 es que aquí no me traiga eso porque yo aquí no lo puedo hacer. No, digamos que por eso lo que sí necesitamos es lograr hacer un trabajo en equipo. Tampoco podemos ir allá, no, es que usted tiene que ponerle a mi hija, sí, sino mostrarle cuál va a ser la ganancia para el niño en el aula. O sea, cuál va a ser esa ganancia en términos de independencia. Si empieza a tener unas herramientas que le den mayor autonomía e independencia en el aula, pues va a ser también más fácil para el maestro, pero el maestro tiene que ayudar en ese proceso, ¿cierto? Entonces es un trabajo conjunto, es un trabajo de todos. De nuevo, es un reto grande, sí, claro que sí, pero se puede. Sí, digamos que hay cosas que siempre van a ser ganancia en ese proceso y hay que trabajar también con los compañeros de grupo, porque si los otros niños no saben entenderle, no tienen la paciencia, no le dan el tiempo de pronto de que estructure una frase, de que muestre, que señale, entonces pues también es un tema de
enganchar con los docentes y que se haga un trabajo también con el grupo en cuanto a esa parte social, que el grupo también pues se sensibilice frente a esas necesidades comunicativas y apoye en vez de nuevo, o sea, volver al grupo un facilitador y no una barrera. ¿Mm? Gracias, Marisol, por tu comentario. No sé si alguien más quiere de pronto hacer alguna intervención. Bien, parece que no. Recordarles por favor el link del diligenciamiento de asistencia. Darles gracias por haber atendido este llamado, a este espacio el día de hoy, el taller de padres. Doctora Brigitte, muchas gracias por compartir también desde su experiencia todo este conocimiento, todas estas ayudas para los papitos de INEA. Y muchas gracias. Nos vemos en un próximo taller. Que Sí, tengan un buen fin de semana. muchas gracias a todos. Hasta luego.